1914, cerca de su segundo centenario, la pequeña ciudad de Quillota, el vergel de la quinta región, fue parte de la disputa laico-religiosa del país. Por ello, recibió la llegada de la congregación francesa de los hermanos maritas, quienes venían dispuestos a evangelizar a través de la educación y así luchar por mantener la fe en pleno campo chileno. La congregación nace el 2 de enero de 1917. Los hermanos de la Salle y los hermanos maristas fueron pedidos a Europa y vinieron a establecerse en ciudades donde no había colegio católico. Empezaron los primeros contactos en 1908, 10 y en 11 se concreta, llegan los hermanos a Los Andes, al Instituto Chacabuco de Los Andes. El 12 abren un colegio en Curicó, San Martín de Curicó. El 14 se abre el Rafael Aristía. Desde que se instalan en adelante, la práctica del deporte era fundamental, porque ellos tenían con mentalidad europea. Entonces creían que el fútbol formaba parte de una manera de estudiar, de que la gente formara equipo, se respetara. Lo que pasa es que el lema nuestro es formar buenos cristianos y buenos ciudadanos. O sea, equilibrar el compromiso cristiano con la ciudadanía. Y la ciudadanía implica también el deporte. Y esas fueron las cosas que los hermanos trajeron como novedad, un gran compromiso parte de ello. Todos los hermanos jugaban fútbol, se arrancaban la sotana y jugaban fútbol, o a veces se sacaban la sotana y jugaban fútbol. Y fue creciendo en escenarios fuera de los colegios y ahí se produjeron algunas competencias, especialmente con fútbol rural, fútbol urbano, fútbol escolar. Al final se mezclaron todo y eso significó un desarrollo de equipos de fútbol que estuvieron como en competencias internas, pero equipos al fin. Que el fútbol se popularizó y comenzó a jugar en los prados quillotanos, el liderazgo marista se intensificó en la juventud, sobre todo representada en la figura del hermano director, el francés Luis Tirón. El hermano Luis tuvo un especial carisma, fue el primer director del colegio, fue un hombre con una gran dedicación al tema deportivo y al tema comunitario. Él entendía que el club de deportes del colegio iba a ser mucho más que un equipo, iba a ser una institución que iba a tener una participación, diríamos, social dentro de la comunidad. Era un hombre extraordinario, la prueba que ya había sido rector de colegio en España y en Francia, antes de venir a Chile, y después lo fue en Perú, es decir, fue siempre un líder. A poco andar, el año 19, los muchachos del Instituto Quillota, que hoy se llama Instituto Rafael Aristía, se juntan con el hermano Luis Tirón y deciden formar un club que se va a llamar Exalumnos Instituto Quillota Fútbol Club. En enero del 1921, el hermano Luis es trasladado, le llega la orden de traslado para irse al Colegio San José del Callao. Entonces se unen todos los integrantes del club, porque era muy querido el hermano Luis, y deciden por unanimidad, en honor a él, que el club pasa a llamarse San Luis. Creo que a él no le debe haber gustado mucho porque nuestro lema es humildad, sencillez y modestia. A algunos no se nos nota mucho, pero a otros sí se le nota y a él se le notaría. Entonces, hasta por ahí te das cuenta. Así, San Luis dio la vida el 8 de diciembre de 1919 en la fértil Quillota, bajo una clara influencia marista. Una ligazón que será muy cercana en esta tierra por otros 60 años. Los primeros jugadores de San Luis fueron alumnos del colegio. Ya hay Faro, está el Chincolito, yo que desde chiquitito era alumno del colegio. Y es el año 1922 que se inscribe en la liga local e inmediatamente saca campeón. Se inscribe en segunda división y su primera. Y a partir de ahí empieza a ganar campeonato a campeonato. Lamentablemente, y a pesar de su fama, San Luis no pudo ser parte del naciente fútbol profesional en 1933, por su entonces lejanía de la capital. Ante esto, el Canario deberá conformarse con jugar en los campos de la región por otros 20 largos años, hasta la creación del torneo de ascenso que le permitirá una vez más ser un equipo visible en el país. Mi padre venía del básquetbol, era al igual que mi tío Eduardo Punto Silva,
Y el papá de basquetbolista, mi papá Leopoldo Silva Renoir, decide él empezar un trabajo con San Luis para ver si pueden incluirla en los listados de los equipos que postulaban a la Asociación Central de Fútbol. Eso comienza el 52 y él lo consigue el 53. Cuando consigue eso, se transforma de alguna manera en el refundador de San Luis. Una especie de nuevo hermano Luis. Ahí quedan heridos equipos amateur de Quillota y por supuesto Unión Calera. Nuestro gran rival no entra a la asociación sino hasta el 54. Cuando ya se armó un equipito ya semiprofesional, porque algunos cobraban, otros no cobrábamos, en que viajamos a última hora en una, o en tren cuando era necesario. El 55 forma un gran equipo. Ya se consigue, no sé cómo lo hizo, pero logró traerse a René Quitral, un jugador mítico, uno de los grandes arqueros que ha tenido el fútbol chileno. Y trae a algunos jugadores argentinos también, que los coloca acá dentro del equipo. Y logra formar un plantel que entusiasma a toda una ciudad y que logra el campeonato del 55. Se armó un muy buen equipo en las cuales tuvimos el privilegio de estar 4 quillotanos que todavía viven, a Dios gracias. Perdimos el primer partido con Iberia. Y de ahí no perdimos nunca más. Cuando ya íbamos a ser campeones, viajamos con los I, como 9, 12 carros, hacia los Andes, que jugábamos el último partido. Y el maquinista estaba pagado por Unión Calera y nos dejó puestos a un par de horas de que comenzara el partido, 3 horas de comenzar el partido, en un punto inasequible de vehículos y de nada. Nos fuimos vistiendo en los carros, me acuerdo como hoy día, bajamos el estadio de Trasandino, está casi justo, va por la línea férrea. Y ahí nos fuimos vistiendo y llegamos allá y comenzamos a correr para llegar al partido, pero ya nos habían metido el bocor que le llaman y perdimos el partido. Y se salva San Luis y es campeón porque en Calera no pudo ganar a la Universidad Técnica, necesitaba ganar para empatar en puntaje con San Luis e ir a desempate, pero en la Universidad Técnica había un quillotano, Rodríguez, que jugó por la Técnica y que hace el gol del empate, que le da en el fondo le da el campeonato a San Luis. La ciudad estaba esperando a los campeones, en fin, pero el tren para antes de llegar a Calera. Detienen las máquinas un poco, ¿no es cierto? Los niños no suben en los equipajes arriba y los adultos se meten debajo de los asientos y el tren comienza a tomar velocidad para pasar la estación de Calera. Pero a pesar de la velocidad que llevábamos, hicieron pero cientos de vidrios de esos carros. Y por supuesto el tren pasó con un conjunto de gente, arriba los niños y abajo los adultos gritando campeones, campeones, y ahí corrían las piedras. Bueno, fue apasionante y fue un triunfo que marcó a San Luis. Yo diría, después del 55 San Luis es otro. Y llega con esa pachorra, con esa fuerza, llega al campeonato de primera. Luego de 4 largas décadas bregando entre ambos frutos y el sueño de San Luis de llegar a primera división se cumple. Su reorganización en los años 50 le permitió dar el gran paso al profesionalismo, sin saber que el destino le tendría preparado una sorpresa mayúscula en la División de Honor. Juega su primera competencia el 56 en primera división, le cuesta mantenerse en la categoría, pero y el 53 forma el gran equipo que para muchos y para mí también es el mejor de todos los tiempos. Logró el tercer lugar y estuvo peleando a 2 fechas de terminado el campeonato del título. Perdió al final el campeonato con Audax en el antepenúltimo partido, cuando se retira un jugador de San Luis de la cancha supuestamente lesionado, que es Roberto Rodríguez, y Leopoldo Silva aplica unas sanciones a ciertos jugadores porque el jugador argentino no se había presentado ante el médico para comprobar que la lesión había sido efectiva, y aplicó a otro argentino también otra multa.
no se llegó a acuerdo y en algún momento, esto terminado el campeonato, uno de ellos, que es Negri, se lo contó a un entrenador que era el de Ferro Badminton en ese tiempo, él no había firmado la ficha que hay que llenar en la ANFP o en la Asociación Central de Fútbol en ese tiempo, sino que habían firmado por él. Y ahí empezó la comuchada, que San Luis descendía, que le quitan puntos, que aquí, que allá, que por esto, la firma. Entonces ellos denunciaron a la Asociación Central de Fútbol que este jugador estaba mal inscrito, que no era la firma de él. Y San Luis perdió 13 puntos y con eso bajó. Se organizó entonces toda una marcha en ferrocarriles que llenaron 2 o 3 carros y se fueron a Santiago a marchar por la Alameda reclamando contra la Universidad Católica, que era la beneficiada. Y iban 2 hermanos, por supuesto con sotana, porque en esa época era sagrada la sotana, el hermano Raúl Figueroa y el hermano Quirino, con las banderas amarillas al viento. Y entonces recuerdo yo que el Clarín de la época tituló una foto de ellos, una cosa parecía a esta: los curas contra la Cato. Porque parecían que eran sacerdotes, te das cuenta, iban a reclamar porque encontraban injusto que le quitaran todos los puntos de los partidos donde había jugado este jugador mal inscrito. Y con eso la Católica, que bajaba, se salvó, y San Luis, que estaba muy bien ubicado en la mitad de la tabla, descendió. La injusticia del descenso estaba consumada, pero la fecunda Quillota no lograba conformarse con el fallo en contra por la mala inscripción de Juan José Negri. Ahora, en 1958, San Luis deberá jugar en el ascenso después de haber frisado su primer título en la División de Honor. Homenaje a Iberia por CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF. Después del título de 1958, San Luis y Quillota suman su segunda estrella y un nuevo ascenso a Primera División. En la categoría, se mantendrá por 9 temporadas hasta 1967, donde el Canario vuelve otra vez al ascenso, tratando de resurgir con lo poco que tenía. El 68, primer año en segunda división, San Luis trata de volver con todo, casi lo logra, pierde en el Quillotazo en Quillota contra Antofagasta, no lo logra. Y queda totalmente desfinanciado. Entonces, el presidente de la época, el señor Villarroel, estaba desesperado y acude a su amigo, su compañero de póker, que no era entrenador de fútbol, había sido un entrenador de básquetbol. El equipo del 70, gran equipo que también casi sube, y pasarán unos años a que nuevamente hubo un directorio encabezado por el doctor Rusone y llaman nuevamente a Eduardo Punto Silva a formar un equipo de la zona. Entonces, Eduardo Silva Renoir, el exitoso técnico de básquetbol que fue trasplantado de urgencia al fútbol, supo recoger los frutos silvestres de la zona y otros lugares. Con ellos, a fines de los 70, conformó el famoso y recordado equipo 5P, un plantel inmortal. El proyecto era que San Luis debía subir en 4 años y empezamos a entrenar con el nuevo plan de San Luis el 4 de enero de 1977. La captación de jóvenes era parte del proyecto, era la base. Entonces lo mío fue uno de estos torneos que se realizaban en Quillota, del Liceo Coeducacional de Quilpué. Termina este partido, este encuentro, y el Punto Silva con el Máquina Hernández me dice: oye, si yo quería venir a entrenar. Yo no tenía zapatos, yo partí del colegio. Entonces el Villa dice: che, ¿cómo te llamas vos? Patricio, no sé, acá, ponete los zapatos míos. Y el gallo calzaba, no sé, pues 43, 44, y yo con suerte andaba en ese momento en el 41. Y jugué como un puntero derecho, y me acuerdo que hizo un gol, hizo un par de jugadas, y ahí el Punto Silva le dijo esa frase que alguna vez repitió el Máquina Hernández de: te encontraste en $1000 en la época tirada en el suelo. En el año 78 fue la Semana Hijuelana.
el viejo no iba a ver a mí, iba a ver al Coteto, que es mi hermano, y al Jorge, que es mi hermano, que eran 10 ahí. Los cabros eran a verlo, porque son extraordinarios, weá, ¿cachai? Estoy en el arco, después lo íbamos perdido, vengo y salgo arriba. De puntero me puse mi hermano. Y ahí ando en el 10 puntos. Y nosotros cuando partimos, iniciamos la pretemporada, había un cabro que estaba haciendo el servicio militar y que hacía maravillas dentro de decir, sobre un caballo. El punto nos dijo a todos cuando iniciábamos ahí en la cancha de polo, bueno, ese va a ser tu compañero, me dijo, ese va a ser tu 9. Fui nominado a una selección de Valparaíso, jugando un día domingo contra una selección de Viña. Él se acercó a mí, pues me acuerdo yo perfectamente. Cabello grande, un bigote grueso, borronca, bastante imponente el hombre. Y me habló de la posibilidad de si quería ser futbolista. Me acuerdo que me nombró y me mostró una foto del Pato Yáñez y una foto del Piti. Que esos hombres iban a ser uno el mejor centro delantero y el otro el mejor puntero derecho de América, me hablaba en esos términos. Pues me dijo, voy a ir a buscarle un hueón, me dijo, allá a Linares que ande con botas plásticas. Y me acuerdo que llegamos a Linares, en la mesa, fuimos una vez. Jorge Alejandro Muñoz en Luna, Pendinga. Lo fuimos a buscar una vez y le gustó y se fue. Y tuvimos que buscarlo, igual que el Pato Yáñez también se fue. Hay que entender que todos veníamos de la calle, en el sentido que no veníamos de las divisiones menores, donde ya tú tienes disciplina. El primer día, por ejemplo, y que no era una indisciplina que tuviese que ver con el comportamiento, pero el día que jugamos frente a San Felipe, cuando debutamos, ese fue el primer partido que jugué, el Pititore llegó al estadio. Yo evidentemente veo en la pizarra Víctor Cabrera como 9 ahí. Y yo pensaba, no tenía idea porque yo, la relación con el equipo fue corto para mí, pues, si ni supe que tenía que llegar 2 horas. Yo llegué justo a la hora del partido, me echaron para afuera y estaba borrado. Sí, porque llegué tarde, yo pensé que llegáis justo a la hora nomás tú, pues, con el bolsón llegáis a la hora y te equipáis y ya te vas a jugar. Estaba borrado en la pizarra y el punto me hizo así. Entonces ese tipo de cosas no ser un equipo en formación. Yo creo que ya el 79 ya es cuando comenzamos a crecer como jugador. Nos dábamos cuenta de que él tenía mucha razón en lo que decíamos, en el tipo de entrenamiento que usaba en ese tiempo. Te estoy hablando del año 79, 80. Me acuerdo que llevaba a la playa, los llevaba al cerro. Incluso entrenábamos amarrados, aunque tú no lo creas, amarrados con cordel, un sistema de que la pelota va para allá y todos para allá, la pelota va para los lados y todos para los lados. Y empezó a llegar la gente al estadio, empezó ya a crearse más expectativas en cuanto al fútbol de nosotros. Y el fútbol de nosotros era muy vistoso. Y lo único que se le criticaba era que de la mitad de cancha para atrás. Mitad de cancha para atrás. ¿Por qué? Porque la velocidad que tenía el Pato por un lado y el Pindinga por el otro, entonces nosotros le dábamos cancha a los equipos rivales y se entusiasmaban, y después venía el pelotazo del Guatón Bamón de para allá y el pelotazo. Centro del Pato, centro del Pindinga, gol de Pitito. Gol de Pitito. Empezaron a aparecer las primeras cositas chiquititas en los diarios de Valparaíso, la pequeña fotito donde uno trataba de verse y no cachaba en nada. Y la primera cosita en los diarios de Santiago que ponían ojo con San Luis en la B, pero eran 4 líneas. Muy pronto el oráculo del Punto Silva se cumplió. Uno de sus canarios saltó del ascenso a la selección nacional. Fue parte del vicecampeonato de América en 1979. Este éxito tanto salpicará a San Luis. Con Ibáñez a esa selección y causó demasiado revuelo. Eso fue un impacto tremendo. Y yo diría que el 79 fue un año donde nos preparamos para el año 80 dar el asalto final.
empezamos para arriba, pero y rapidito. Si ya después de 500, después 1000, después 1500, 3000, 4000, 5000, 6000, y ese estadio no caía eso, pero ponían la silla ahí en la cancha. La victoria estaba a un paso. 22 años habían esperado los hinchas canarios por una alegría, sin saber que recibirían 2 en una misma temporada. Después del título del año 58. Desde esa época que salió el título. Por lo tanto, la importancia de generaciones que escuchaban nada más que se había tenido campañones. Entonces, se logra este campeonato, fue una revolución también en Quillota. Era la Copa Chile ahora, que era la Guayabol, pero éramos el equipo favorito, era el equipo querido, era el equipo del San Luis de Quillota, el equipo provincia, los chicos, cabros jóvenes. Entonces el público era nuestro. Ya teníamos confianza en que lo que estábamos haciendo era bueno y estaba dando sus resultados. Entonces después ya llegar a un, no sé, llegar a jugar en el Estadio Nacional, para uno era un suceso pero extraordinario, porque yo no había estado nunca en el Estadio Nacional. Y me acuerdo que el punto nos decía en el camarín, cabro, y con su vocabulario bastante especial, él nos hacía ver, puta, tienen su oportunidad, aquí está su oportunidad, esto lo querían, aquí están. Yo guardo un muy lindo recuerdo de él, y de agradecimiento de esa persona, porque gracias a él fuimos lo que fuimos en el fútbol. Y una persona que estuvo sin ningún interés, en términos de alguna restricción de él o inclusive para la institución. Ya en su primera definición, las 4P le cumplen a su mentor, el punto. Ahora todos juntos, a la usanza marista, abrazarán su primera corona, que entrega una ofrenda a su querida y fecunda. En el final juega con Rangers de Talca y gana San Luis 2-1 en un gran partido con goles de Grafiña y de Pitito de Cabrera. Lo que yo más recuerdo es el retorno a Quillota. ¡Oh, qué maravilloso! Eran filas y filas. La plaza de Quillota desbordada. Y a continuación el ascenso. San Luis tiene 2 puntos de bonificación y entra el ascenso, un ascenso que subían 2 equipos, campeón y vicecampeón. Y la verdad que San Luis va de prácticamente todo el campeonato, toma a poco andar la punta y de ahí no la suelta más. Y ahí poco a poco San Luis empezó a ganar y se fue distanciando con Ñublense, y faltando 4 fechas ya San Luis era campeón. Luego del bicampeonato y ya jugando en primera división, Eduardo Silva Renoir recibió el último obsequio de uno de sus pupilos antes de la partida. Una pirueta gimnástica, una voltereta de alegría que patentó como celebración de sus goles Víctor Pititore Cabrera. Viene el partido con Católica, puta, ya estamos ahí, entramos a la cancha todo, y de repente en el como a los 10 minutos hace un gol el Pindica Muñoz y se da una vuelta de carnera así. Una vuelta de carnero, fome. Chucha, yo dije, mira, Pititore, ahí está la tuya. Aprovecha. Y le hago el segundo gol, y porque antes el punto, cuando yo hacía los goles, el punto me hacía... Me silbaba fuerte que lo fuera a saludar, pero yo lo hacía así, a punto. Pero después que ya que el Pindinga se dio, yo empecé a hacerme el plancha atrás, y ya ahí ya no paré más. Con la elegancia, porque no era una voltereta forzada, sino era todo un salto maravilloso, y él giraba, y era tan histriónico, era tan actor. La gente esperaba el gol, pero esperaba más el gol por la voltereta que por el gol. Obviamente que el gol era importante, pero era como un atractivo adicional al gol. Ya después no era lo mismo que llegara a San Luis a jugar, que llegara, no sé, pues sin desmerecer a ningún club, que llegara a otro club a jugar, ¿sí? Porque
ya se sabía del Pato Yáñez, ya se sabía del Piti, de las volteretas del Piti. Entonces la gente iba al estadio y nosotros teníamos que luchar contra todo eso. El 7 de junio de 1981, las vidas de Patricio Yáñez y San Luis tendrán un punto de inflexión. Esa noche, en el Defensores del Chaco, el pupilo del Punto Silva se lució como nunca y arrastró también la fama al club y la desconocida Quillota. Un acto que será el principio del fin. Empezaron a llegar los diarios de Santiago, las radios de Santiago, la televisión, porque empezaron a llegar las ofertas, primero por el Pato, después por el Piti, después por el... Y el último de esos 4 salí fui yo. Tuvimos la suerte de subir, pero la desdicha de bajar inmediatamente. Al año siguiente bajamos inmediatamente. Hay 2 factores que pueden haber influido en que San Luis no se mantenga. Uno, que ese año hay una reestructuración del fútbol y ese año bajaban 4 equipos. San Luis fue el 4. Pero durante el año, gran parte del año no pudo contar con su mejor elemento, que era Patricio Yáñez. De 30 partidos, Yáñez no jugó en 7, más un partido de castigo. Así que si hubiera obtenido 2 puntos más, San Luis no hubiera descendido. Bueno, de ahí ya después se fue, después el Piti se fue y empezamos a sobrevivir con puros jugadores, entre comillas, como del montón, como se dice. No teníamos figuras relevantes como el Pato, como el Piti, el Guatón Bamón era el que quedaba y lo más referente era yo y el Pintinga. Después el Pintinga también se fue y volvimos, como digo siempre yo, volvimos a la realidad. Luego de abrazar el éxito, San Luis cayó en la más profunda depresión. El plantel se quedó solo. Eduardo Silva Renoir ya no custodiaba el equipo y el descenso a tercera división en 1990 fue nefasto. El Canario había vuelto a los Potreros, un lugar donde permanecerá olvidado por 13 largos inviernos. Después de 13 temporadas en tercera división y ya sin el tutelaje marista, el Canario voló libre. San Luis dejó atrás por segunda vez el campo amateur. Pero ahora ocupará toda su experiencia centenaria para recuperar su gloria perdida. La liguilla del 92, que fue el segundo año que San Luis estuvo en tercera, me acuerdo que fuimos con mi papá al estadio, al municipio en ese tiempo, no se llamaba Alce Fariña, y ahí se jugó una liguilla con 4 equipos, que eran Curicó, Ñublense, Ovalle y San Luis de Quillota. Empataron todos los partidos. El último partido lo jugaba San Luis con Ñublense. El que ganaba subía. Y San Luis perdió 4-2. Y ahí empezó un camino larguísimo en que San Luis jugaba con equipos como Flecha La Igua, Defensor Casablanca. Nadie pensaba, ¿no es cierto?, que la permanencia iba a ser desde 13 años. Todos pensábamos que en unos años íbamos a estar de vuelta en el fútbol profesional. Pero tercera división era una competencia muy dura. Habían 40 equipos, ¿no es cierto?, solamente. Subía. Fueron varias generaciones de jugadores que se perdieron, porque San Luis no tenía divisiones inferiores, no jugaba a nivel profesional, no tenían la posibilidad de ser vendidos. Por lo tanto, esos 13 años fueron muy duros. En una campaña que fue de menos a más, San Luis gana ese año 2003 el campeonato de apertura, logra clasificar ya a la liguilla, hasta que se llega a ese partido memorable que está en la memoria de todos los hinchas sanluisinos, el del 2003, donde con el gol del Pato Pérez San Luis logra conseguir el objetivo de ascender. Segundo tiempo, viene el tiro libre, le da el Pato, corre el Pato, remata el Pato, ¡gol! San Luis. Bueno, San Luis juega como invitado esos 2 primeras temporadas de regreso de la tercera división, campaña bien irregular, es bien mala. Llega la Sociedad Anónima, que también tiene alguna que otra campaña realmente difícil, pero logra sacar adelante, se empieza a profesionalizar un poco el tema en San Luis.
gerente deportivo, va creciendo poco a poco el club en ese sentido. Y justamente nosotros cuando llegamos al final de ese proceso, porque ya San Luis había subido a la primera B y San Luis estaba muy debilitado institucionalmente, tenía muchos problemas económicos y nuestra primera tarea fue reencantar a los jóvenes con San Luis de Quillota. A tan solo 6 años de su retorno del fútbol amateur y luego de largas temporadas de amargura, San Luis sorprenderá a sus hinchas que recibirán de regalo un verdadero panal de miel. Hubo una buena campaña en 2007, que se tuvo que la liguilla, pero en el 2009 fue como el gran salto. Ahí llega Diego Cela, un entrenador argentino muy motivador. Arman un muy buen equipo, muy competitivo. Obviamente no estaba al nivel de San Felipe o Wander, que fueron los grandes equipos de esta temporada, pero sí logran subir en una liguilla ante Curicó. Salimos campeón del segundo torneo y jugamos unos playoffs que había, que se jugaba el campeón del primero con el del segundo y ese subía directo y lo jugamos con Wander y nos fue muy mal. Pelota en profundidad, cuidado con Palo, fallaba. La pelota quedó para Asensio. Asensio la media vuelta, toca por fuera. Le va a pegar Jiménez. Y nos queda el repechaje, que era con un equipo de primera. Y ese equipo era Curicó Unido. Y acá perdimos, creo que fue 2-1, algo así. Y pucha, la gente se fue desilusionada desde el tema de que no habíamos perdido ya la chance de subir a la primera división. Nada, no. Igual tenían poca fe de que fuéramos allá, jugábamos en San Fernando, a que pudiéramos ganar el partido. Fuimos un puñado chico de gente a San Fernando, los que queríamos en el fondo aplaudir hasta el último minuto a Cela por la campaña que había sido, y nos encontramos con un 3-0 que nos lleva a primera división. Buena para Danesi, habilitado Danesi. ¿Hace cuánto tiempo que un equipo de la B no dejaba en el campo? Es cierto que nos sorprendió. Nosotros no pensábamos que tan pronto íbamos a llegar a primera división. No estábamos preparados. De hecho, al año siguiente bajamos a la B. Teniendo en sus manos la primera cosecha del nuevo campo de inferiores, San Luis inició una nueva era. La misión deportiva enseñada por los viejos maristas y que continuó Eduardo Silva estaba renovada y ahora contaba con el apoyo del estadio Lucio Fariña Fernández. Después se arrancó de cero nuevo con varios técnicos que pasaron, Mauricio que pasó y creo que hizo también jugar a muchos chicos inferiores que estaban para jugar, y a medida que iban pasando los partidos lo iban haciendo de mejor manera, Mauricio Diego Giganti. Y comienza a armar estos planteles que le comienzan a dar resultados. Lo de Miguel Ponce en una primera parte fue muy bueno, espectacular, logró conseguir el objetivo de ganar un campeonato. Lamentablemente después no se pudo ascender, pero igual marcó, digamos, su campaña en la primera parte. Y muchos de esos jugadores que no lo pudimos lograr ese año, estábamos con esa bronca y con esa necesidad de poder lograrlo al año siguiente, que era un campeonato muy difícil porque subía solo un equipo, un campeonato largo, y bueno, pero se pudo conseguir.
El rápido desarrollo de San Luis a nivel institucional le permitió al Canario volar de vuelta a la Serie de Honor en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, eso sí, abrazará la categoría con mayor solidez, con la mirada puesta en la formación de sus propios jugadores. Afortunadamente han aparecido jugadores que se han adaptado y que se han podido mantener en el tiempo con nosotros y que han podido, de acuerdo a sus características, estar creciendo junto a su edad, a la par con los muchachos que ya estaban en el primer equipo. Y no me cabe duda que al corto plazo van a ser figuras de aquí de San Luis, que es el patrimonio que el club tiene y que hay que cuidar. Y creo que el proyecto ha sido exitoso. Mira, en 10 años que lleva poco más la Sociedad Anónima, yo creo que hay como 12 o 15 jugadores producto, ¿no es cierto?, de la cantera sanluisina. Me encantaría que San Luis fuera como un equipo productor, así como las chirimoyas de Quillota son apetecidas en todo el mundo y se dan por el clima, por una serie de condiciones, la tierra, se dan las mejores para mi gusto. Me gustaría que también San Luis fuera un productor de buenos jugadores. Buscar el campeonato. De cara a su centenario, San Luis es parte una vez más de Primera División. Su rápido retorno al fútbol de honor hizo recordar la magnífica recuperación del equipo en la década de los 50, así como también el bicampeonato de los años 80. Con estos sueños, los quillotanos siguen trabajando en su vergel por nuevos talentos, por jugadores que emulen a Iván Mayo o al mismísimo Patricio Yáñez.